Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro, Ongi Etorri Danori. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar entre nosotros con una invitada especial, que es Carmen García, colega y amiga de Málaga, responsable del plan estratégico. En este encuentro que hace ya el número 121 de los que venimos celebrando a lo largo de prácticamente 3 décadas de actividad, y el quinto del ciclo que dedicamos a las ciudades y cómo responden a la pandemia, cómo evalúan sus estrategias a largo plazo, qué acciones ponen en marcha y, en definitiva, cómo está afectando esta pandemia a nuestras ciudades y qué enseñanzas podemos obtener de toda esta situación. Muchas gracias, Carmen, por tu amabilidad, por dedicarnos todo este tiempo. Gracias también a todos los asistentes. Y sin más ya, le paso la palabra a Ana Sancho, que es la responsable de estos encuentros y de este ciclo, para que ya nos vaya introduciendo en lo que es propiamente la conferencia que tenemos hoy. Es que ricasco. Gracias, Alfonso. Egunon, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en los encuentros BM30 Topaketak sobre estrategias urbanas frente a la pandemia. Hoy tenemos el quinto de estos webinares y hemos recorrido ya las estrategias de Donostia San Sebastián, de Zaragoza, de Bilbao y de Barcelona, entre los meses de septiembre y octubre. Es además un buen momento. Octubre es el llamado mes urbano por la ONU, por ONU Habitat, y justamente el sábado es el Día Mundial de las Ciudades, o sea que estamos en el momento adecuado. Hoy tenemos en este ciclo a Carmen García Peña para hablar de las estrategias de Málaga, las estrategias frente a la pandemia. Carmen es directora gerente de la Fundación CIEDES desde 2011 y secretaria de la misma desde 2007. Coordina el Plan Estratégico de Málaga desde 2001. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, tiene la especialidad de Economía Regional y Urbana. Es máster en Dirección y Administración de Empresas y experta en urbanismo. Es miembro, asesora y colaboradora de múltiples redes de ciudades y personas expertas, pues entre ellas CIDEU, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, REDEU, que es la Red Andaluza de Desarrollo Urbano y Territorial, AERIC, la Asociación América-Europa de Regiones y Ciudades, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM, y BEDCities, que es la Red de Ciudades Mediterráneas por la Planificación Estratégica Urbana. Toda experiencia de redes y de formación la vuelca como profesora de la Universidad de Málaga, entre otras, también de la Universidad Menéndez Pelayo, de la Universidad Internacional de Andalucía, y en numerosos congresos internacionales y en jornadas vinculadas a temas de ciudades, de desarrollo sostenible o de gobernanza. Antes de darle la palabra a Carmen, comentaros que se pueden hacer preguntas a través del chat y las responderá Carmen en el último cuarto de hora. La idea es que el webinar dure alrededor de 1 hora. Y yo creo que nada más. Carmen, gracias por estar aquí y cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, buenos días y muchas gracias siempre a vosotros, Alfonso, a Ana por esta invitación. Encantadísima de poder pasar esta hora con vosotros y compartir y también aprender. Yo creo que estamos precisamente en un momento en donde uno de los retos es la capacidad de adaptación y de reciclaje permanente que tenemos que tener todas las personas que de alguna manera queremos dedicarnos a este servicio público y este servicio a nuestros conciudadanos y conciudadanas. Yo he preparado una pequeña presentación de apoyo para responder a lo que me habéis pedido, que es contaros pues, cuál es esa estrategia que tenemos en Málaga, cómo con la llegada de la pandemia estamos readaptando todo esto y bueno, y juntos debatir cuáles son esos retos que nos quedan por delante, que no son pocos a la luz de las circunstancias. Así que sin más voy a ver si puedo compartir pantalla y os pongo pues un poco para
apoyar esa presentación, como digo, que he preparado. En primer lugar, creo que es interesante en el caso de nuestra ciudad saber que Málaga inicia en el año 94 su proceso de planificación estratégica a través de la creación de una fundación privada sin ánimo de lucro, que es la Fundación CIEDES. En el 92 es el Ayuntamiento de la ciudad quien decide en pleno, por unanimidad, impulsar la herramienta de la planificación estratégica para diseñar el futuro de la ciudad. Estábamos en un momento bueno, de cambio también de consolidación de un proceso democrático. En el caso de Málaga también acabábamos de vivir la escisión de Torremolinos, que pertenecía a Málaga, se independiza y se lleva pues toda nuestra planta hotelera y todo lo que eran nuestros equipamientos de infraestructuras turísticas. Málaga se queda como capital de la Costa del Sol sin tener nada más que un hotel prácticamente en su territorio y poco más, y el aeropuerto. Y bueno, hay toda una serie de retos también demográficos, de infraestructuras, de diseño urbano que hacía falta poner en orden. Pues como digo, en ese contexto, en Málaga inicia un proceso de diseño de ciudad con el Plan General de Ordenación Urbana del 89 y se da cuenta que tiene que ir más allá, tiene que encontrar un modelo de ciudad y un papel en el territorio que le circunda, y ahí nace esa necesidad y esa claridad en ver que la planificación estratégica podía ser la herramienta adecuada para hacerlo. Y nuevamente, 2 años después, como digo, en el 94, también surge con claridad la necesidad de que este proceso no dependa de los vaivenes políticos ni de impulsos momentáneos de cada legislatura, sino que sea algo más continuo en el tiempo, y se crea así esta fundación privada que es la Fundación CIEDE. Como veis ahí, pues la fundación a día de hoy cuenta con todos los niveles de la administración, es presidida por el ayuntamiento y la vicepresidencia es de Unicaja Banco, pero luego está también pues, el gobierno central, está la Junta de Andalucía, está la Diputación Provincial, la universidad, el Parque Tecnológico, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, la Autoridad Portuaria, Comisiones Obreras, UGT, tenemos también Federación de Vecinos, y últimamente se han incorporado 3 grandes empresas locales pero de carácter internacional, como son Trops, Premo y Financiera y Minera. Pues bien, como veis, esta unión que hoy día, pues hablando un poco de los retos que nos vienen por delante de la Agenda 2030, y hay un objetivo de los 17 que tiene, que es el de creación de alianzas para lograr los objetivos. Realmente la fundación es esto, esta creación de alianzas donde ponemos a la persona en el centro, consideramos que la colaboración es lo que nos va a llevar a ser más innovadores, más capaces de superar los retos que nos vengan por delante, y todo ello sin duda hay que hacerlo pues con esa toma de decisión, ese análisis, toma de decisión compartida que supone la gobernanza multinivel. Pues bien, sabiendo esto, que me parecía importante, ¿por qué? Pues porque eso ha permitido una continuidad en el tiempo del proceso de planificación estratégica. Como digo, se inicia en el 92, pero a día de hoy seguimos 25, 27 años después trabajando juntos con un modelo de ciudad que definimos en el año 96 y que como modelo de ciudad hemos mantenido en el tiempo y hemos ido modificando las estrategias para lograrlo. Ciertamente es un modelo en el que al principio solo considerábamos el espacio municipal y con el paso del tiempo se ha transformado en un concepto mucho mayor de ciudad ampliada hacia una aglomeración metropolitana que decimos de geometría variable en función de las necesidades y de los retos a los que queremos dar respuesta. En ese sentido, pues iniciamos como todos utilizando la herramienta de la planificación estratégica como una simple herramienta. Primero diseñamos un primer plan, vimos cómo lo ejecutábamos, lo evaluamos, pasamos a un segundo plan, nuevamente establecimos los sistemas digamos, de plan de acción y de revisión, pero ahí en ese segundo plan yo quiero destacar el cambio importante que se dio incluso de mentalidad en su diseño, que todo hay que decir que Bilbao fue precisamente la ciudad modelo que elegimos con el segundo plan. La primera fue Barcelona. Y con este segundo plan, como digo, nos dimos cuenta de que realmente las transformaciones que hacían falta en la ciudad debían partir
desde el principio, desde su análisis, en diseñar fórmulas que permitieran la cooperación público-privada. ¿Por qué? Porque al final nos dábamos cuenta de que es relativamente fácil, entre comillas, llegar a acuerdos sobre el diseño de ciudad, pero es relativamente difícil luego conseguir llevar a cabo los proyectos que logran la transformación que se pretende. Así que desde el inicio del segundo plan, nuestro objetivo fue siempre crear sistemas de gobernanza, redes de gobernanza que permitieran que desde el principio hasta el final del proceso, que es la planificación, de ese proceso de pensamiento, planificación, acción, evaluación, esa rueda, desde el primer momento estuviéramos pensando en cómo íbamos a realizar, cómo íbamos a llevar a la práctica todo lo que ahí dijéramos y cómo íbamos a evaluarlo. Bien, pues esto que nos hace ver en ese segundo plan estratégico, pues la necesidad de que esta rueda vaya moviéndose en el tiempo, incorporando personas y sobre todo yendo cada vez más rápido. Y de hecho, cuando se produce la crisis anterior, vinculada a toda la crisis financiera y de construcción, en nuestro caso claramente mundial, pues también el plan estratégico se adapta y genera un nuevo documento que nosotros llamamos Nuevos Rumbos y era como un poco nuestro modelo ante la crisis. Eso mismo hicimos cuando llegó el momento del nuevo marco de apoyo comunitario del 14-20, donde se nos pedía a nivel europeo un esfuerzo especial por alinear las estrategias de todos los territorios por debajo del nivel estatal con el modelo que Europa estaba planteando. Entonces, pues, de alguna manera adaptamos nuestra estrategia y nuestros proyectos estrella hacia el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y posteriormente, cuando con la Agenda 2030 se pide también a nivel de Naciones Unidas y a nivel de España que todos los territorios hagan un esfuerzo de localización de esa Agenda 2030 en las ciudades, pues nuevamente el plan estratégico se alinea con esa Agenda 2030 en el año 2018. ¿Qué sucede? Pues que, como digo, esta rueda de pensamiento, planificación, acción, evaluación, en estos momentos ya tenía en nuestro caso cierta dinámica, pero con la pandemia, sin duda alguna, el otro día lo comentábamos Alfonso, Ana y yo, sin duda alguna necesita ser todavía más ágil para entender los retos y los cambios que están haciendo falta y proponer las soluciones para dar respuesta a esos retos. Entonces ahí, bueno, pues también el plan estratégico está yendo de la mano con el ayuntamiento en hacer un esfuerzo por encontrar el modelo y el plan que permita una reactivación de nuestra economía, de nuestra sociedad, lo más rápidamente posible. Lo que hemos llamado el modelo de reactivación COVID-19 y que enlaza con el proceso que ya estábamos haciendo de modelo 21-27 para Málaga. Ahí me he permitido también ir enlazando la línea, digamos, de desarrollo sostenible que ha estado en todo momento dentro de nuestra planificación estratégica. De hecho, en el primer plan estratégico, en el año 95, redactamos la primera Agenda 21 para la ciudad de Málaga, que posteriormente fue asumida por el ayuntamiento e incorporada dentro de la propia estructura municipal y de la dinámica municipal, siendo constantemente revisada, evaluada y replanificada. Y hoy día esa Agenda 21 se convirtió en el año 2015 en Agenda Urbana para el caso de Málaga, un poco alineando con la financiación europea y también con las dinámicas de desarrollo sostenible urbano que se estaban produciendo en Europa. Y hoy día, pues como digo, esa agenda urbana que está diseñada en el 2050 está dando a luz otra serie de procesos y de planes vinculados con los retos que nos vienen específicamente de transición ecológica, como puede ser el cambio climático, que este año pues, ha permitido pues, sacar adelante el plan Alicia o Plan del Clima de Málaga. Pues bien, como digo, todo este proceso de planificación, cuando llega la pandemia, pues nos encontramos con un modelo de ciudad que entendemos que sigue siendo, que sigue teniendo vigencia, pero que ahora mismo estamos intentando retocar.
Para aquellos que no lo sepáis, este modelo que, como digo, viene desde el año casi 96 en que se define, pivota sobre 4 grandes ejes o 4 grandes visiones de la Málaga del futuro. En una entendemos que Málaga tiene que ser una capital internacional de cultura, atractiva, creativa, educadora, con una serie de proyectos que nosotros llamamos estrella que veis ahí. Ese fue uno de los conceptos que introdujimos en el segundo plan estratégico. Más que tener como fruto del plan una lista de 300, 500 proyectos, como nos pasó con el primer plan estratégico, decidimos en el segundo apostar por 15, 10, 15 proyectos estrella. Eso significa que son en realidad proyectos amplios que incorporan muchísimas posibles líneas de actuación y lo que permiten es a cada uno de los agentes comprometidos con esos proyectos estrella actuar en cada momento en función de sus recursos, de sus competencias y de sus posibilidades. De esa manera, pues todos los años vamos recogiendo dentro de cada uno de los proyectos estrella las acciones que están poniendo en marcha, no ya solo nuestros patronos, sino muchos más colectivos, entidades y agentes de la sociedad malagueña. Así, entre todos vamos construyendo con un rumbo común que está ahí recogido en el proyecto estrella. Entonces, bueno, creo que es interesante porque veis cómo nuestra forma de trabajar siempre, como decía, está basada en esa gobernanza, en ese crear rumbos fijos que compartimos entre todos, diseñar una idea y una visión de hacia dónde queremos llegar y a partir de ahí cada uno con sus posibilidades y sus recursos aportar lo que puede a ese diseño. Pues bien, como digo, tenemos ese eje de la Málaga de la cultura con sus proyectos estrella. Tenemos otro eje donde apostamos porque Málaga sea una ciudad innovadora, inteligente, en el sentido no solo de aplicación de las nuevas tecnologías, sino de especialización también. E investigadora. Para nosotros es muy importante esa conexión de la ciencia, la investigación con el tejido productivo y con la sociedad en general. El tercer eje en el que nos basamos es una Málaga sostenible, donde se potencia el carácter mediterráneo de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir, de consumir, de alimentarnos, etcétera, que sea una puerta de Europa en toda la zona mediterránea. Y por último, el cuarto eje en el que basamos nuestro modelo de ciudad es el de una Málaga integradora, que esa integración procura que se haga barrio a barrio, potenciando esa identidad propia que tienen los barrios. Una Málaga metropolitana, el concepto de barrio ya no es solo el del propio municipio, sino nos extendemos a ese entorno metropolitano y sobre todo que requiere o que impulsa todas las infraestructuras, equipamientos y estructuras sociales necesarias para que esta gobernanza que os digo que para nosotros es muy importante se haga una realidad. Pues bien, todo esto lógicamente, como os comentaba, está alineado con las metas de la Agenda 2030, con sus correspondientes indicadores y ahí os pongo algunos documentos que podéis encontrar en nuestra página web de cómo hemos trabajado en ese sentido. Pues bien, cuando llega la pandemia, pues, ¿qué nos damos cuenta? Pues que ya no solamente hay que tener el modelo y un plan de acción donde todos cada año vayamos sumando, sino que se producen una serie de retos inmediatos a los que dar respuesta, que también requieren que se haga de manera coordinada. Por tanto, vemos la imperiosa necesidad de estar en comunicación con la sociedad, de ahí que con el ayuntamiento se planifican una serie de foros ciudadanos y de debate que llamamos foros de reactivación. Hace falta más que nunca estar alineados con el marco político y de financiación nacional e internacional porque no hay suficientes recursos en el ámbito local para atender tantísimas necesidades y sobre todo tantísimo cambio estructural que hay que hacer a medio y largo plazo. Entonces, pues también hacemos esa búsqueda especial de alineamiento y de recursos económicos para las soluciones, poder ponerlas en marcha. Pero claro, para todo esto no nos puede faltar la pata que decíamos de esta rueda del análisis y del pensamiento, porque nos puede
como dicen, la bulla me come, pues nos puede comer a todos la bulla, la emergencia, la necesidad de actuar, sin darnos cuenta que a veces es necesario pararse un poco y pensar y mapear y diagnosticar qué es lo que se está produciendo, y ahí para nosotros también ha sido muy importante no solo bueno, pues la colaboración con universidades, con otros centros de investigación para saber cómo estaba la realidad, sino incluso el estar en redes de ciudades con las que hemos podido aprender y hacer ese benchmarking, esa comparación, para ver qué están haciendo otros y aplicar lo que a ti te viene bien. Y por último, como os decía, muy importante que todo esto vaya como soporte de algún tipo de sistema de gobernanza al final para ordenar prioridades, para atender a todos los colectivos, no dejar a nadie atrás, por tanto estableciendo pues las bases de un pacto social y de gobernanza. Pues bien, durante la pandemia, perdón, durante el confinamiento, todo esto pues era difícil. Yo creo que a todos el primer mes de confinamiento nos dejó un poco sin saber muy bien cómo reaccionar, cómo trabajar y cómo hacer todo esto que estoy diciendo. Y entonces, pues en nuestro caso, la Fundación nos dedicamos fundamentalmente a crear un espacio web que todavía está habilitado ahí en nuestra página web, ciedes.es, donde empezamos a recoger, uy, perdón, donde empezamos a recoger fundamentalmente reflexiones que empezaban pues, a hacerse no solo por periodistas o por expertos internacionales, programas de televisión, etcétera. O sea, enganchamos todo lo que encontramos que tenía que ver con el qué va a pasar, hacia dónde vamos, qué situación nos vamos a encontrar, sino también reflexiones del día a día y acciones concretas que estaban poniendo en marcha distintos agentes. ¿Por qué? Porque al final el reto inmediato era realizar una gestión integral de la situación que se estaba dando y, por tanto, bueno, pues incidir mientras estábamos confinados en esa necesidad de mapear, de diagnosticar, de detectar cuál era la realidad y la percepción de esa realidad que tenía la ciudadanía. Entonces, bueno, pues en nuestra web, como digo, empezamos a recoger pues testimonios de expertos, empezamos a recoger acciones vinculadas con las líneas estratégicas del plan y que iban poniendo en marcha distintos agentes, distintos colectivos en materia social, cultural, de innovación, de conocimiento, de sostenibilidad, etcétera. Como digo, preguntábamos ese y después qué y dábamos respuesta a través de informes, estudios internacionales, nacionales, etcétera. Y empezamos a trabajar también en algo que ahora mismo estamos terminando y que nos parece que va a ser clave a partir de ahora, que es el aterrizaje de toda la información e indicadores que tenemos a nivel de barrio. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que para actuar contra una situación como esta, donde existe un conflicto a nivel territorial tan grande, pues el empezar a actuar desde lo más pequeñito que son nuestros barrios para ir poquito a poco atendiendo necesidades y evitando que se produzcan pues, especiales vulnerabilidades económicas, sociales, digitales, ambientales en zonas de la ciudad, va a permitir mantener ese equilibrio que hace que una ciudad pueda contar con una cierta calidad de vida. Por tanto, pues como digo, empezamos a hacer unos mapas de vulnerabilidad de los barrios malagueños, identificando, pues eso, indicadores, bueno, cómo se estaba moviendo la pandemia, los casos que se estaban produciendo de contagios y de muerte en la ciudad y cómo eso cruzándolo con las condiciones económicas de renta, de vivienda, de espacio público, de zonas verdes, en fin, como os digo,
gran cantidad de capas de información económica, social, ambiental, etcétera, pues vamos detectando cuáles son esos barrios más o menos vulnerables en la ciudad. Sobre esto, pues nos permite ahora planificar la respuesta que hay que dar en cada zona de ciudad, y si esa respuesta pues tiene que ir más a buscar ese equilibrio social que se ha perdido, o ese equilibrio ambiental que no existía, o ese apoyo económico que necesita cada zona de ciudad. Pues bien, también durante el confinamiento, como os decía, no solo trabajamos en este mapeo o análisis de la realidad, sino también en conocer qué están haciendo otros, en ese ver qué hacen otros para copiar lo que te venga bien, el benchmarking, y fomentar alianzas, empezar a buscar alianzas a nivel nacional e internacional para lograr más rápidamente la reactivación. Ahí os pongo, por ejemplo, a través del CIDEU que antes ha mencionado Ana, que pertenecemos, que es el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, pues hicimos una serie de seminarios virtuales en conexión ciudades de España y de América Latina, y fuimos poniendo sobre la mesa retos y las respuestas locales que estábamos dando a esos retos. La verdad es que un trabajo muy interesante que también podéis consultar en la página web del CIDEU. Y luego, estableciendo esas alianzas, como os decía, pues se lanzaron por parte, pues como veis, no solo del ayuntamiento, sino en coalición con otros muchos actores, acciones de este tipo que os pongo ahí, que el premio o el concurso Málaga Reactiva, Renueva, Reinventa, donde se proponía una serie de retos para reactivar el comercio, para reactivar el turismo, para reactivar pues, aspectos vinculados con la cultura y la promoción cultural. Entonces se planteaba el reto y la ciudadanía iba dando distintas soluciones y respuestas a cómo hacerlo. Pues bien, pues todo este tipo de acciones va creando esas alianzas, como os digo, para ahora hacer esta planificación que bueno, que se ha hecho tras el confinamiento y que empieza de la mano de los foros. Como os decía, en Málaga pues, se organizaron una serie de foros para sobre todo, recoger la percepción y las necesidades concretas que había en la ciudadanía respecto a esa reactivación que hacía falta tras el confinamiento. Se establecieron una serie de prioridades conjuntas, bueno, fueron 6 foros. Estos 6 foros, como era justo después del confinamiento, en la etapa de ya final de la desescalada, pues acogieron a 303 participantes. Al principio se intentó hacer en el ayuntamiento, en el salón de pleno. La demanda hizo que nos fuéramos al Palacio de Ferias y se organizara allí para mantener las distancias de seguridad y todos los controles higiénico-sanitarios. Entonces, bueno, pues esto nos permitió una participación de 300 personas aproximadamente. No podíamos más, como digo, en virtual sí que hubo muchas más, que además se realizaran físicamente casi 200 intervenciones por parte de estas personas a lo largo de los foros, es decir, que fueron foros intensos, y luego se permitió también una serie de colaboraciones por escrito donde llegamos a casi 500 aportaciones a lo largo de todos estos 6 foros. Pues bien, ordenamos toda esa información y sobre todo lo más interesante, como digo, es que al menos juntos establecimos una serie de prioridades que debían marcar ese plan de reactivación. Y ahí os digo, lo primero, garantizar la salud, como es normal. Segundo, atender las necesidades de los colectivos más vulnerables que se había disparado durante este momento de confinamiento y de inicio de la pandemia. eh, Reactivar la economía apoyándonos en nuestras empresas, en las industrias y sobre todo el esfuerzo que se hace por mantener, mantener el empleo y seguir generando riqueza. Impulsar la innovación, la creatividad y el talento. De hecho, aquí hemos sido conscientes porque se ha visto claro cómo todas las empresas vinculadas con las TICs, con el servicio a la digitalización, con la innovación, con la apuesta por todo lo que es esa capacidad creativa y de talento, son las que han sido más resilientes, incluso en sectores como el agroalimentario. Y por último,
intentar orientar este plan de reactivación a lo que ya está fijado como un reto europeo, ese pacto verde, y que en nuestro caso también teníamos como uno de los ejes del plan, que es la sostenibilidad, el cambio climático y la resiliencia. Pues bien, ¿cómo ordenamos todo esto? Porque como os digo, teníamos casi, bueno, un poco más de 500 actuaciones que se nos estaban proponiendo en los distintos ámbitos temáticos. Pues lo que hicimos fue, en nuestro plan, enfrentarnos a esa situación de incertidumbre estableciendo distintos escenarios. Entonces, en cada uno de esos escenarios, trabajando con una herramienta Excel dinámica que nos permitía pues ir haciendo filtros según las situaciones, fuimos poniendo esas acciones o identificando por cada una de las acciones si debían estas acciones llevarse a cabo en un corto plazo, donde hablábamos de menos de 6 meses, en un medio plazo entre 6 y 18 meses o en un largo más de 18 meses. Somos conscientes que este plan de reactivación es una adaptación de la estrategia que ya estábamos siguiendo y, por tanto, no puede durar más de 18, 24 meses, 2 años, 3 a lo sumo en algunos casos, y tiene que encajar dentro de un modelo, tiene que encajar dentro de un modelo de territorio que posiblemente tendrá que hacer ajustes porque ciertamente el otro día lo hablaba con un periodista de Deia, es cierto que los modelos que teníamos establecidos los teníamos preparados para desastres naturales o para problemas, pues, en nuestro caso sobre todo sequía, inundación, terremotos, pero verdaderamente desastres como una pandemia mundial. Yo creo que en nuestros procesos de planificación estratégica urbana difícilmente estaban contemplados como tales. Sí había pues, epidemias, pero pandemia no estaba recogida. Entonces, claramente yo creo que sí que va de alguna manera, aunque queramos encajar dentro de ese modelo, como digo, que ya que teníamos diseñado y que teníamos claro que teníamos que ir todos juntos a por él, algunos ajustes del modelo habrá que hacer. O sea, cuando ya consigamos reactivar nuestra economía, nuestra sociedad, la transición ecológica, social, económica, posiblemente en algo nos va a tener que ajustar nuestros modelos de desarrollo. Bueno, pues como digo, todas las acciones para crear en torno a ellas un plan, lo que hicimos fue establecer estos escenarios, establecer también competencias, quién tenía que dar respuesta a esas acciones y pues enganchar de alguna manera todas las acciones en las prioridades que estaban dentro de nuestro modelo de ciudad, sanitarias, de cohesión social, turismo y cultura, etcétera, que os pongo ahí, pero que no quiero tampoco porque lo podéis ver todo esto en nuestra página web y en la página del ayuntamiento. Pues bien, para seleccionar qué teníamos que hacer y qué no en cada escenario, pues nos permitimos el ir identificando en cada una de estas acciones cuál podía ser el impacto social, es decir, el número de beneficiarios de cada una de las acciones, cruzado con cuál era la factibilidad económica de llevar a cabo las acciones, porque como os decía, los recursos económicos en el ámbito local son escasos y si quieres establecer un escenario en menos de 6 meses, prácticamente cuentas con tu presupuesto municipal. Si ya vas incrementando ese escenario a 18 o a 24 meses, ya puedes ir pensando en acogerte a otras líneas de financiación, como sucede ahora mismo con todo el mecanismo de recuperación y resiliencia europea, que a nivel español y a nivel de comunidades, pues ya nos está permitiendo al menos plantear posibles proyectos que nos aumenten la capacidad financiera para dar respuesta a estos retos. Pues bien, como digo, construimos entonces ya nuestro árbol de acciones donde teníamos, por un lado, acciones propiamente municipales y compartidas con algunos otros agentes, pero donde el ayuntamiento era el principal actor. Teníamos acciones donde otros actores eran los principales responsables de de llevarlas a cabo y por tanto había que establecer alianzas con ellos. Y luego teníamos otro tipo de acciones que en principio podían ser conjuntas, pero no tenían una competencia
claramente definida de nadie, ¿vale? Entonces, estos 3 grupos de acciones los incorporamos en nuestra hoja de ruta y en cada escenario íbamos estableciendo para cada grupo de acciones cuál era la temporalización y la prioridad que se tenía que establecer. Ahí os pongo, lógicamente, pues en un escenario de cortísimo plazo, pues los temas vinculados con la salud y la cohesión social, podéis ver que son los que le dábamos prioridad, o incluso de logística y de comercio, mientras que a medida que va pasando el tiempo en escenarios donde ya hablamos de 18 o incluso de más meses, ya se incorporan aspectos como el turismo, la construcción, la promoción de ciudad, el medio ambiente, etcétera. Bueno, pues con todo esto, como os decía, fundamental en el escenario de corto empezar a trabajar en reordenación, que lógicamente esto ya se está haciendo, en reordenación de presupuestos y programas, en revisión de financiación y finanzas, en ayudas y apoyo excepcional en un momento dado que se podían conseguir, incluso apoyos de empresas privadas que cuando se les plantean las necesidades existentes han estado ahí para echar una mano y aportar financiación de proyectos y de acciones específicas. Y por último, también en este corto plazo, la identificación de acciones estratégicas y tractoras que ya hay que ir preparando para que puedan ponerse en marcha lo antes posible. En el plazo de 6 a 18 meses, que es donde ahora prácticamente estamos empezando ya, pues lo que estamos en búsqueda de fuentes de recursos y de financiación adicional. Ya estamos identificando un conjunto de proyectos prioritarios para enganchar en el plan de recuperación y resiliencia de la Comunidad Autónoma y de España. Ya estamos montando proyectos vinculados con el Pacto Verde Europeo. Estamos en búsqueda de, bueno, estableciendo cuadernos de venta de nuestros proyectos para esa creación de alianzas y para la búsqueda de inversión exterior y intentando en la medida de lo posible adelantar pues estas acciones que os decía, estratégicas y tractoras con estudios, anteproyectos, informes, etcétera, que nos permitan activarlos lo antes posible. En el plazo de más de 18 meses, pues seguiremos trabajando en temas de búsqueda de financiación y recursos, en alianzas y en redes, lógicamente, y ya en el impulso y la puesta en marcha de acciones estratégicas y tractoras. Bueno, esto es un poco explicación metodológica y diréis, pero de verdad, ¿qué es lo que estáis haciendo? Bueno, pues aquí os pongo algunos de los ejemplos por temática, como os decía, por estos bloques de trabajo en los que nos dividimos, y ahí pues os puedo comentar. En Málaga Sana y Segura, pues se está trabajando en contagio cero. ¿Cómo? Pues se trajo un robot de los primeros que vinieron a España para hacer test masivos, que está instalado en el hospital regional. Podemos hacer más de 2000 test al día. Ahora se ha unido la universidad con otros sistemas que permiten otros 400 test al día. Pues lógicamente a todos los patronos se les ha pedido que hagan dentro de sus instituciones estos triaje e impulsen la app de rastreo, la app de localización de los contagios. A nivel de la comunidad autónoma se ha creado esta app y lo que se están haciendo son campañas para que se sume la ciudadanía. Lógicamente, velar en todo momento con personal municipal y con las fuerzas de seguridad por el control, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, de higiene, de mascarillas. Luego, por supuesto, en torno a los centros educativos, los centros de salud, etcétera, pues se han creado zonas de espacios seguros para evitar el contagio, manteniendo esa distancia de seguridad. En temas que os digo de turismo, pues se está trabajando muchísimo en el traslado de gran parte de la oferta turística y sobre todo de la oferta cultural de la ciudad al ámbito digital, a la digitalización de contenido, de actividades. Se han multiplicado las acciones de biblioteca, de museos, etcétera, en redes. Ahora mismo pues se está también impulsando todo el tema del turismo de negocios y de congresos
habiéndose instalado, como os decía antes, una serie de medidas de higiene y de seguridad excepcionales en el Palacio de Ferias y Congresos. En temas de construcción y promoción, pues a través de la gerencia de urbanismo se están agilizando trámites de una manera rápida para intentar que pues, licencias, modificaciones, pequeñas obras, etcétera, se puedan hacer lo más fácil y rápido posible. También es verdad que ahí es donde hay mayores retos porque no es tan fácil agilizar procedimientos. ¿Qué más? Pues se están impulsando, como os decía, estudios y anteproyectos de las grandes infraestructuras que tenemos pendientes de comunicación con el resto del entorno metropolitano y andaluz, con una serie de vías perimetrales, con una serie de ejes litorales, etcétera. En temas de cohesión social se han puesto en marcha, bueno, se han incrementado, por supuesto, ayudas a familias, tanto alimentarias como económicas en general. Se puso en marcha también un servicio de asistencia, teleasistencia a personas mayores. Se les iba llamando por teléfono para ver cómo estaban, para hacerles compañía, para atender pues, recogida de basura, para que pudieran tirar la basura. Bueno, ahí ha sido muy, muy importante todo el esfuerzo que se ha hecho de conexión con el tercer sector, todo el sistema asociativo y la atención que hacen. Ahora mismo pues hay un Instituto Municipal de Formación y Empleo, donde la mayor parte de la oferta se ha pasado ya a digital y se está trabajando muchísimo en temas de brecha digital y de formación y especialización en temas de digitalización. En comercios pues se redujo la tasa del IBI, se eliminaron pues lógicamente tasas de terrazas y de zonas exteriores. Ahora mismo pues se está también preparando una línea de apoyo a comerciantes para darle una ayuda económica directa. Se ha hecho coalición ahí con la Cámara de Comercio para organizar todo esto. También en tema de apoyo a mercadillos, que sabéis que estuvieron cerrados y que todavía cuentan con muchísimas restricciones. En fin, no quiero tampoco aburrir. Si queréis o os interesa algún tema en concreto, os podemos contar qué es lo que estamos haciendo en alguna de esas líneas específicas. Y por último, pues como os decía, ahora mismo estamos ya, se hizo un borrador para el consenso antes de verano de este plan de reactivación y en estos momentos estamos terminando de cerrar el establecer dentro de ese plan de reactivación que ya está en marcha, cuáles serían proyectos estratégicos que nos van a permitir atraer esos recursos excepcionales que necesitamos para poner en marcha tantas y tantas acciones que ahora mismo vemos que son necesarias tanto para esa, como decía, esa transición digital, esa transición económica, esa transición ecológica y la transición social que ha supuesto pues, para nosotros la pandemia. Y yo con esto lo dejo ahí porque sé que seguro que tenéis preguntas y es lo más interesante, el que entremos en debate ya a partir de este punto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación, por tus palabras. Y tenemos varias preguntas, efectivamente. La primera de ellas es una pregunta que estamos haciendo a todas las personas que participan en este ciclo de webinares. Y es, en tu opinión, ¿qué es lo que más va a cambiar en la ciudad como consecuencia de la pandemia? Bueno, me gustaría saber en estos casos qué va a ser primero, la gallina o el huevo, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto que para nosotros lo que está cambiando así al cortísimo, que es lo que nos hace reaccionar, es precisamente la dinámica social. Yo creo que la pandemia está reestructurando todas las dinámicas sociales, todas las relaciones entre colectivos y en concreto pues está intensificando las situaciones de vulnerabilidad de parte de la población. Entonces yo creo que eso es lo que va a hacer que a su vez tengamos que reaccionar con una mejor respuesta de los servicios públicos, un nuevo diseño en los sistemas de movilidad, incluso de diseño urbano y urbanístico, de diseño de las viviendas, un nuevo modelo económico y productivo, sin duda.
más basado pues, en esta economía circular que se nos pide desde Europa, en el cero residuo, el reutilización, reducción del consumo innecesario, incremento del consumo local y de producción de alimentación y de productos locales. Una mayor vinculación campo-ciudad, sin duda, la necesidad de esa conexión con la naturaleza, con espacios verdes, con ese contacto, ya os digo, con el campo. Y luego todo esto con una fuerte presencia, sin duda, del tema digital, porque lo hemos visto durante el tiempo del confinamiento, cómo pues, los comercios tenían que estar cerrados y los había capaces de, a través de la digitalización y del el estar conectados en red, de buscar nuevas fórmulas para poder producir, para poder servir a la población. Entonces, sin duda, creo que lo primero está siendo y va a ser esa revolución social, cómo atendemos a estas familias que han incrementado su necesidad de atención alimentaria, de apoyo por desempleo, de apoyo en la educación de los hijos y del acceso de esos hijos y de los propios de la familia a temas digitales. En fin, yo creo que ahí hay toda una dinámica social, una revolución social que va a ir luego acompañada de la necesidad de un cambio del diseño urbano, un cambio de la movilidad urbana, de los servicios que presta la administración y de atención bueno, a nuevas posibles desastres ecológicos, ambientales, etcétera, como pues cambio climático, terremotos, sequía, inundaciones, etcétera, y también enfermedades, extensión de enfermedades. Y por tanto, bueno, pues todo, como digo, con la pátina digital, que esa sí o sí ha venido para quedarse. Otra pregunta que nos hacen, Carmen. Nos preguntan, Málaga, que es conocida como un gran hub tecnológico, incluso como el Silicon Valley español, pues como consecuencia de la pandemia, ¿cómo creéis que va a influir esto? ¿Qué cosas, qué opciones tiene ahora? ¿Cómo se está planteando? Mm, Sí, claramente lo decía antes, una de las reflexiones que poco a poco se va consolidando tras la pandemia es que precisamente toda la apuesta tecnológica y de innovación es más resiliente en estas situaciones, es capaz de no solo mantenerse, sino incluso incrementar la producción y los servicios que dan. Desde Málaga, pues, ¿qué deciros? Cuando empezó el confinamiento y teníamos el problema de necesidad de respiradores en los hospitales, rápidamente entre empresas del parque, universidad y varios polígonos que teníamos en pequeñas fábricas ahí, se pusieron en marcha y crearon un respirador malagueño que se produjo rápidamente en cadena y se instaló en hospitales. Entonces, como digo, yo creo que más que nunca se ha demostrado que esa apuesta por la innovación y la tecnología tiene que estar ahí, tiene que incrementarse porque puede ser esa alternativa productiva que necesitamos urgentemente al sector turístico, que como sabéis también es una de las bases de nuestra economía, es la base fundamental de nuestra economía y que ahora mismo pues está como en todas partes prácticamente paralizado. Entonces, bueno, pues sin duda para nosotros el reto de trasladar parte de nuestro Producto Interior Bruto turístico a un Producto Interior Bruto basado en una reindustrialización vinculada a la innovación y a las TIC, ya sabíamos que era importante, pero ahora sin duda hay que poner manos a la obra para que sea así. Ahí seguro que podemos copiar mucho de vosotros. Gracias, Carmen. Nos preguntan también sobre el tema metropolitano, cómo ha sido la coordinación a escala metropolitana en esta situación actual y si, pues hablabas antes de gobernanza, si se ha reforzado la idea de una Málaga metropolitana tras la pandemia. Sí, yo creo que sin duda. En el momento, yo creo que más que coordinación en todas partes
creo yo que hubo descoordinación, porque aquí cuando llegó el momento, para mí que todos fuimos a resolver los problemas de cada cual, pero bueno, ya aparte de bromas, nosotros sin duda como fundación os digo que antes de la pandemia trabajábamos en esa alineación de nuestra planificación estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora mismo trabajamos en eso con casi 5 o 6 municipios del espacio metropolitano. Y proyectos que estamos planteando, como os decía, como proyectos estratégicos para reactivar la economía. Ahora mismo tenemos sobre la mesa 10, 12 que vamos a impulsar como fundación y de ellos hay 4 que son proyectos metropolitanos, o sea, en coordinación de varios municipios. O sea, que yo creo que sí, la pandemia a nosotros nos ha hecho pensar que sin duda o o nos concebimos como un espacio único donde la gente vive, trabaja y necesita interrelacionarse o no lo vamos a hacer bien para futuras situaciones como la que hemos vivido. Efectivamente, se trata de aprovechar la ventaja colaborativa de los municipios, ¿no? Si no, es difícil. Sí, sí. Hablabas del tema de la resiliencia y del tema de la cultura. Y nos preguntan también pues, sobre el sector creativo, que está pues, muy dañado en estos momentos, de forma especial en Málaga. ¿Qué subsectores están traccionando mejor dentro de este sector? ¿Cómo va el emprendimiento creativo? ¿Qué nos puedes decir de todos estos aspectos? Pues vamos a ver, ahí todavía estamos recogiendo información, todo hay que decirlo, porque hay muchos sectores que sabemos que han sido dañados por la crisis, pero no sabemos hasta qué punto llega, hasta qué profundidad han sido dañados. En el caso del sector creativo cultural en Málaga, realmente ha sido muy dañado. Mucho, de hecho, como os decía, la mayoría de los museos que cuando cerraron sus puertas, museos, centros culturales, etcétera, en un primer momento fue difícil reaccionar. Es verdad que ahora yo creo que va a ser el creativo cultural es uno de los que más se está reinventando hacia el formato digital, por lo menos en el caso de Málaga. Ahora mismo ya prácticamente todos los museos que tenemos en la ciudad tienen algún formato de visita o de visualización de parte de sus contenidos online. Todo eso, lógicamente, ha sido con el apoyo de ese tejido creativo cultural malagueño. ¿Qué pasa? Que la creatividad no solo se muestra en ese ámbito cultural. Entonces, yo creo que nuevamente todo el que está vinculado con la creatividad que presta servicio a las empresas digitales, o sea, por ejemplo, comercio online, en el caso de Málaga se ha multiplicado la actividad. Es decir, que cuando hablamos de sector creativo, sí, fundamentalmente nos referimos a industrias culturales y creativas. En el caso de Málaga ha sido muy afectado y, vamos, nos está costando el que salga adelante. Ya estamos con iniciativas que impulsan ese sector vinculado al turismo, ¿vale? Y otras que vinculan el sector con el ámbito digital. Pero vaya, que como digo, no tenemos todavía los datos fehacientes, pero sin duda ha sido uno de los más afectados. Ahora, toda la parte creativa o de talento vinculada a otros ámbitos, al revés, justo con la pandemia se ha visto reforzada su actividad. No sé si he respondido a la pregunta de Ángel Rodrigo. Nos preguntan también por el tema de, habéis hecho indicadores de barrio, comentabas, y los datos y los mapeos, ¿qué os han aportado en cuanto a la cohesión social en el momento COVID? ¿Qué Pues nos bueno, podrías decir? sí, de ahí cuando empezamos a hacerlo, como decía, que estábamos en pleno confinamiento, nuestra hipótesis era
porque sabéis que siempre se dijo desde el principio que el virus no entendía de clases sociales ni de ningún tipo de discriminación. Nosotros teníamos la hipótesis de que el virus iba a ser más intenso, o la pandemia iba a ser más intensa en los barrios con rentas más bajas y con problemas sociales más acuciantes. A día de hoy, que todavía nos quedan algunos cruces de las últimas oleadas de la pandemia, sí confirmamos sin duda que el virus sí entiende. El virus se da, o la pandemia se multiplica en las zonas donde hay más conflictividad social, donde hay más vulnerabilidad económica, sin lugar a dudas. Porque, como decía antes, una cosa va unida a la otra. Donde hay rentas más bajas, pues el tipo de vivienda es de una menor tamaño, de peor calidad, el espacio público exactamente igual, los servicios en el barrio son menores, por tanto requiere una mayor movilidad de la población para poder acceder a ello, o una mayor concentración de la población en los recursos que hay más escasos. Así que en un caso que estamos viviendo de un virus que se contagia cuando hay falta de distanciamiento, sin duda alguna, los barrios más vulnerables son aquellos en los que hay menores rentas y condiciones sociales y de servicio público menores. Por tanto, bueno, pues sí, eso nos está haciendo ver a la hora de orientar presupuestos municipales vinculados con ayudas sociales. Pues estamos viendo cuáles son los barrios en los que hay que dotar de un mayor presupuesto a los centros de atención social o los centros sanitarios, etcétera. Donde hay barrios que tienen unas rentas más bajas, pues también estamos viendo la necesidad de incrementar la atención a familias, la atención al empleo, los programas de formación. En fin, yo creo que cuando terminemos de hacer, como os digo, este análisis de barrio a barrio, cuáles son las vulnerabilidades específicas, será una herramienta fundamental para orientar todas las políticas que ahora mismo y todos los planes que ahora mismo se están llevando a cabo. Continuando con los barrios, Mm. ¿crees también que es importante esa revalorización del comercio de barrio, esa vida, esos productos del kilómetro cero? ¿Se está apoyando desde las instituciones allí en Málaga? ¿Cómo lo estáis viendo? Sí, sí, en este análisis de barrio uno de los elementos clave que estudiamos es precisamente lo que llamamos la complejidad del barrio, que significa qué diversidad de usos y de servicios se dan. Y eso incorpora, lógicamente, el análisis del tipo de comercio y de los servicios que se prestan por parte de las empresas que hay en el barrio. A más complejidad, menos movilidad requiere de la población del barrio y, por tanto, más fácil es contener una pandemia en un espacio así. En nuestro caso, hombre, aparte de este análisis que estamos haciendo de complejidad, es cierto que con la Cámara de Comercio hemos empezado a hablar y trabajar el tema de que a pesar de que el ciudadano ha tendido a ir al comercio de proximidad, es cierto que las grandes superficies también han incrementado notablemente su facturación, y volvemos a estar en una situación en que el equilibrio entre el producto local y el comercio de barrio y la gran superficie sigue estando ahí, sigue siendo un equilibrio difícil, con el agravante de que para el comerciante el mantener el empleo y mantener a lo largo de este tiempo de cierres, aperturas, su negocio está siendo muy difícil. Entonces, claramente, como os decía, una de las líneas va a ser la apertura de ayudas específicas a comerciantes, precisamente porque entendemos que es fundamental esa complejidad de barrio, ese comercio de cercanía, pero la pelea va a ser difícil, difícil, sin duda. Otra pregunta para terminar. Está relacionada con los ODS. Vuestra planificación está trabajando muy alineada con los ODS, con la agenda urbana. ¿Y qué nos podrías decir de estos aspectos tan importantes ahora mismo?
Hombre, nosotros estamos convencidos de que más que nunca la pandemia ha ratificado que la agenda establecida por Naciones Unidas el 2030 es una agenda buena, adecuada, es un rumbo que todos deberíamos seguir. ¿Qué sucede? Que la agenda requiere como decía antes, un cambio, pero cambio de mentalidad de persona a persona en muchos sentidos. Y creo que la pandemia nos ha hecho ver que eso es así, que es que hace falta ese cambio. Otra cosa será si seremos capaces de aunar luego las políticas y los recursos financieros también en esa dirección, que parece que en Europa sí se tiene claro. Pero sin duda, o sea, la Agenda 2030 cuando nos habla de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que ha dado totalmente en el clavo de las transiciones que nos hace falta como ciudades, como países, para mantenernos vivos en este planeta y en este ecosistema. Ahora, como digo, el reto fuerte está en que todos los que nos dedicamos a la planificación estratégica sigamos insistiendo en que eso tiene que ser así, porque si eso no es así, no llegaremos a tiempo y vendrán otras pocas como esta, seguramente. Bueno, esperemos que aprendamos de todo esto y que saquemos lecciones productivas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Estamos ya llegando a la hora, más bien un poco pasada. Muchísimas gracias por tus respuestas, por tu presentación. Entonces, nos queda recordar que el día 12 de noviembre tendremos el encuentro en el que tendrá lugar la exposición sobre la estrategia de Pamplona tras la pandemia, y el día 26 de noviembre tendremos a Sevilla. Son las dos siguientes que nos quedan. Recordaros también que en nuestra web, www.bm30.eus, tenemos recogidas pues, las entrevistas que os están haciendo desde el DEIA, que es colaborador en esta iniciativa con Bilbao Metrópoli 30. La entrevista a Carmen se publicará en DEIA este domingo para que podáis leerla, y ella también la leerá después. Y también en esta página web estamos recogiendo los vídeos para quien no se ha podido conectar porque le iba mal la hora. Estamos recogiendo los vídeos de todas las ponencias de este ciclo de webinares. Entonces, me queda reiterarte mi agradecimiento, y desde el chat también nos están dando la enhorabuena. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado y os esperamos dentro de 15 días en el chat de Pamplona. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto.